Vamos a ver si existe una relación entre el cambio en el flujo magnético y un campo eléctrico que tal vez pueda ser inducido por ese cambio en el flujo magnético. Ya nosotros probamos que si nosotros tenemos una corriente por un cable, quiere decir que hay un campo eléctrico que está haciendo una fuerza sobre esas cargas. Quiere decir que si yo tengo una carga en un cable y se están moviendo, pues quiere decir que ya sienten una fuerza eléctrica provocada por ese campo eléctrico en el conductor. Y eso implica que esa fuerza está haciendo entonces un trabajo en mover las cargas. Nosotros acabamos de encontrar que un cambio en el flujo magnético induce una corriente. Quiere decir que esto implica que esta corriente inducida es provocada por un campo eléctrico inducido por el cambio en el flujo magnético. Quiere decir que nosotros entonces podemos decir que un flujo magnético cambiante produce un campo eléctrico inducido. Y note que este resultado aplica no solo a cables y conductores, sino a cualquier región del espacio. Quiere decir que esa ley de Faraday yo podría entonces escribirla en una forma más general. Yo sé que la ley de Faraday combinada con la ley de Lenz me da que esa fuerza electromotriz es igual al negativo del cambio en el flujo magnético respecto del tiempo. Pero noten que la diferencia en potencial entre dos puntos, que es precisamente esa fuerza electromotriz inducida, yo la puedo escribir como que la diferencia entre A y B, entre los puntos A y B, es igual a la integral de A a B del campo eléctrico producto punto con el dl, donde dl es un elemento del desplazamiento a través del paso de integración. Y note los suscritos, porque cuando esto era VBA, y noten que A es el punto inicial y B es el punto final, cuando yo tenía la diferencia del punto final menos inicial, aquí llevaba un negativo, pero sí, al invertir los suscritos, pues entonces se absorbe ese negativo de la ecuación. Quiere decir que esta diferencia en potencial sería la diferencia entre el inicial menos el final. Por eso es que ese negativo se absorbe. Por lo tanto, esa fuerza electromotriz inducida en el circuito debe ser igual al trabajo hecho por unidad de carga por el campo eléctrico. Y note que ese trabajo era igual a cuánto era la carga por la diferencia en el potencial. Lo que es igual a la integración en el paso cerrado del campo eléctrico punto dl. Quiere decir que esa fuerza electromotriz, entonces yo podría escribirla como la integral del campo eléctrico punto dl. Porque esa fuerza electromotriz no es otra cosa que la diferencia en el potencial que se induce entre los dos extremos del cable. Quiere decir que si esa fuerza electromotriz yo puedo escribirla como la integral del paso cerrado del campo eléctrico punto dl. Y yo sé que la fuerza electromotriz inducida por ley de Faraday la puedo escribir como el negativo del cambio en ese flujo magnético. Quiere decir entonces que puedo igualar estas dos relaciones y tendría entonces que la integral del paso cerrado del campo eléctrico punto dl es igual al negativo en el cambio en el flujo magnético. Y noten que aquí hay una relación entre el cambio en el flujo magnético y un campo eléctrico inducido como consecuencia de ese cambio en el flujo magnético. Quiere decir que de forma explícita esta relación también se podría escribir como que la integral del paso cerrado del campo eléctrico punto dl es igual al negativo de la derivada con respecto del tiempo del flujo magnético, donde ese flujo magnético lo puedo escribir como la integral del campo magnético punto dA. Y esta es la forma general en que se puede escribir esa ley de Faraday. Ejemplo, un campo eléctrico producido por un campo magnético cambiante. Tenemos un electroimán que produce un campo magnético que está aumentando de forma constante. Y noten que este sería el electroimán, donde aquí se produce un norte magnético, y el otro extremo del electroimán donde hay un sur magnético. Quiere decir que aquí se está produciendo un campo magnético. Visto desde arriba, lo que yo vería sería algo así. El electroimán tiene forma circular, donde está produciendo un campo magnético que está saliendo de la pantalla. Encuentre el campo eléctrico en todas las regiones. Quiere decir que vamos a encontrar el campo eléctrico dentro del electroimán y en la región afuera. Quiere decir que como ese campo magnético está cambiante, está produciendo un campo eléctrico, o lo que es lo mismo. El campo eléctrico que nos están pidiendo es como resultado de un campo magnético cambiante en esa región. Quiere decir que vamos a utilizar la
ley de Faraday en forma general. Si en esta región nosotros tenemos un campo magnético que está cambiante y cada vez está aumentando, quiere decir que el norte magnético que está saliendo de la pantalla es cada vez más fuerte. Y noten que la naturaleza tiende a resistir esos cambios. Quiere decir que en esta región se debe crear un campo magnético que se oponga a ese cambio en donde cada vez el campo magnético saliente está aumentando. Por lo tanto, esto va a inducir una corriente de forma tal que el campo magnético inducido en esta región tiene que ser hacia adentro. Quiere decir que ese campo B inducido tiene que ir hacia adentro. ¿Por qué? Porque el campo magnético del electroimán está aumentando y está saliendo. Y la respuesta de la naturaleza es contrarrestar ese cambio. Quiere decir que ya va a responder produciendo un campo magnético donde el norte magnético esté entrando para evitar el cambio que ocurre en esa región. Quiere decir entonces que por regla de mano derecha, si el campo magnético inducido va hacia adentro, usted pone el pulgar hacia adentro de la pantalla y note que los dedos de su mano, la parte curva, están en dirección a favor de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que en esta región se está produciendo una corriente que va en esta dirección. Y esa corriente inducida que va en esta dirección, pues quiere decir entonces que el campo eléctrico va a estar en esa misma dirección de la corriente. Por lo tanto, ese campo eléctrico va a estar en esta dirección. Y noten que esto es un campo eléctrico inducido. Por ese cambio en el flujo magnético. Quiere decir que para encontrar ese campo eléctrico vamos a utilizar esta relación de Faraday, en donde noten que es la integral en el paso cerrado del campo eléctrico .dl y el campo eléctrico está en esta región. Quiere decir que yo me estoy moviendo en un paso cerrado. Por lo tanto, como ya me estoy moviendo en un paso cerrado, esto se transforma en la integral del campo eléctrico por dl por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y dl. Y noten que dl es un diferencial que va en la dirección de la corriente. Quiere decir, me he quedado sin colores. Vamos a ver, un gris. Donde dl va en esa dirección de la corriente. Quiere decir entonces que el campo eléctrico y el dl van en la misma dirección, por lo tanto el ángulo entre ellos dos es 0. Y esto va a ser igual al negativo de la derivada con respecto al tiempo de ese flujo magnético, que yo podría escribirlo como B.A. Ahora, note que ese campo eléctrico debe estar más o menos, debe ser simétrico. Por lo tanto, por simetría debe ser más o menos el mismo campo eléctrico en todas las regiones. Por lo tanto, ese campo eléctrico podría salir de la integral. Quiere decir que yo tendría que esto será igual al campo eléctrico por la integral de ese paso. Y noten que esto era un paso cerrado. Quiere decir que al moverme en un paso cerrado, yo estaría moviéndome desde 0 hasta la circunferencia, que sería 2pi r, en donde vamos a tomar ese r como el radio, desde aquí hasta aquí, como el radio de ese paso. Quiere decir que esto será igual desde 0 hasta 2pi r. Y esto va a ser igual al negativo de la derivada con respecto al tiempo de ese campo magnético por el área, por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y noten que nosotros podemos tomar que el campo magnético está saliendo de la pantalla y el vector del área también podemos ponerle salir de la pantalla. Quiere decir que el ángulo entre ellos dos sería 0. Pero note que el área estaría en este caso en esta muestra constante, por lo tanto sale de la derivada. Pero note que el campo magnético está cambiando. Quiere decir que esto va a ser igual al negativo de esa área
por la derivada con respecto del tiempo de el campo magnético. Quiere decir entonces que yo termino con la relación. Noten que el campo eléctrico por la integral de dl, que va a integrar como L, evaluado desde 0 hasta 2πr, porque noten que esa es la distancia, ¿verdad?, que estás recorriendo en ese paso cerrado, es igual al negativo del área de ese círculo. Y noten que el área de un círculo será pi por r al cuadrado, donde sería esta r minúscula. Pi por r al cuadrado por la derivada del campo magnético con respecto del tiempo. Quiere decir que esto me da que es el campo eléctrico por 2πr menos 0 es igual al negativo de pi r cuadrado de b dt. Noten que uno de estos pi se me cancela, una de estas r también se me cancela. Por lo tanto, el campo eléctrico, cuando r sea más pequeño que el radio de ese electroimán, nos va a dar, si lo que nos interesa, ¿verdad?, es la magnitud del campo eléctrico, ese campo eléctrico nos da que es igual a R. Nos quedó un R arriba. Cuando nosotros de esta R canceló con el cuadrado, pero me quedó una R arriba. Y me queda un 2, que puedo entonces dividir entre 2 en ambos lados, por la derivada, o cuánto es el cambio de ese campo magnético con respecto del tiempo. Y noten que este resultado es válido cuando ese es para una distancia que sea menor o igual a el radio del electroimán. Vamos a encontrar entonces el campo eléctrico en la otra región, que es cuando el radio sea más grande que el radio de ese electroimán. Quiere decir que estamos para encontrar cuánto es el campo eléctrico en esta región. Y note que comenzamos con esa misma relación de Faraday. Quiere decir que voy a tomar mi paso de integración donde voy a encontrar el campo eléctrico en esta región. Por lo tanto, es el paso, la integración sobre el paso cerrado. Y noten que mi dl lo voy a tomar en esta misma dirección. Por lo tanto, yo debiera esperar que esto se convierte en la integral de ese campo eléctrico por dl. Y al igual que el argumento anterior, el coseno va a ser de 0 grados, porque el campo eléctrico esperaría que se produzca más o menos en esa misma dirección. Quiere decir que debe tener esa forma radial. Quiere decir entonces que esto va a ser igual al negativo de la derivada con respecto del tiempo de ese flujo magnético, que lo voy a tomar como el campo magnético por el área, por el coseno del ángulo entre ellos, en donde ese diferencial del área lo voy a tomar en la misma dirección de el vector del área, lo voy a tomar en la misma dirección del campo magnético. Quiere decir que el ángulo entre ellos va a ser 0. Quiere decir que esto va a ser igual a, si estoy a la misma distancia, todos los puntos a una distancia r, por simetría debe esperar que ese campo eléctrico debe tener más o menos el mismo comportamiento, la misma magnitud. Por lo tanto, sale de la integral. Y esto va a ser la integral de dl, y dl es el paso en ese paso cerrado. Quiere decir que esto va a ser igual a que va desde 0 hasta la circunferencia de ese paso r, a esa distancia r. Quiere decir que esto será igual desde 0 a 2π r. Es igual al negativo de la derivada con respecto del tiempo. Y note que esa área es constante, por lo tanto sale de la derivada. Área, y me va a quedar la derivada con respecto al tiempo de ese campo magnético. Quiere decir entonces que integrando, esto va a ser igual al campo eléctrico por la integral de dl, que integra como L evaluado desde 0 a 2πr. Y esto va a ser igual al negativo del área. Pero tengan mucho cuidado con esa área, porque noten que esta es el área de ¿quién? Esta es el área donde había flujo
magnético. Y el área donde hay flujo magnético es en esta región nada más. Porque noten que esto en la región fuera del electroimán no hay campo magnético, por lo tanto no hay flujo magnético. En esta región, pues sería el área de este círculo que está aquí, sería pi por r sub 0 al cuadrado, donde ese r sub 0 es el radio del electroimán. Va a ser igual negativo del área de ese donde hay campo magnético, que hay flujo magnético, pi por r sub 0 al cuadrado, por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Quiere decir que esto va a ser igual al campo eléctrico, L evaluado en el límite superior menos el límite inferior, o sea que sería igual a 2πr menos 0, es igual a el negativo de pi r sub 0 al cuadrado dB dt. Note que uno de esos pi se nos cancela. En este caso, note que esta r es del radio del paso exterior en el que me estoy moviendo, en donde estoy evaluando cuánto es esa intensidad del campo eléctrico. Y este r sub 0 es el radio del electroimán, que es donde había flujo magnético. Por lo tanto, si lo que nos interesa es la magnitud de ese campo eléctrico, yo tendría que ese campo eléctrico va a ser igual a r sub 0 al cuadrado dividido entre 2r. Note que en este lado me quedó un 2 y un r dividido entre 2r, por ¿cuánto es el cambio de ese campo magnético con respecto del tiempo? Y note que este campo eléctrico, como es de esperarse, a mayor distancia usted esté de ese electroimán, R sub 0 sería una constante, por lo tanto varía con respecto a R, por lo tanto este campo eléctrico decrece como 1 sobre R. Quiere decir que a mayor distancia ese campo eléctrico va a ser menos intenso hasta que eventualmente se hace 0. Y noten que este campo eléctrico que se está produciendo es, ¿verdad?, en un electroimán en donde el campo magnético estaba cambiando. Si ese campo magnético no cambia, como es la mayoría de los electroimanes, donde simplemente usted lo enciende y el campo magnético dentro es constante, pues entonces usted no debe observar un campo eléctrico provocado por un cambio en el campo magnético, porque el campo magnético no estaría cambiando. Uno de esos temas interesantes es hablar de transformadores, y esto es algo que nosotros vemos en el diario común. Se utiliza desde en los postes eléctricos hasta en los cargadores que usted tiene en su casa para cargar, por ejemplo, el celular o incluso la computadora. Y estos transformadores se utilizan para disminuir o aumentar el voltaje. Y noten que tiene que ser un voltaje AC, voltaje alternante. Y consiste de dos bobinas que se conocen como bobina primaria, que es de donde viene el input, y la bobina secundaria, que entonces sería donde es el output. Las dos bobinas pueden estar entrelazadas con un alambre aislante o conectadas con una coraza de hierro laminado para reducir las pérdidas por esas corrientes de eddy. Los transformadores están diseñados tal que casi todo el flujo magnético producido en la bobina primaria pase por la bobina secundaria. Quiere decir que esos transformadores están diseñados para ser lo más eficiente posible. Y note que esta sería la bobina primaria. Y si esta es la bobina primaria, es que tendríamos una coraza de hierro laminado. Si esta es la bobina primaria, por aquí viene, está enrollado. Quiere decir que esta corriente que viene por aquí estaría produciendo, la corriente en este embobinado, esto se comportaría casi como un solenoide ahí. Estaría produciendo un campo magnético. Como ese campo magnético está en una corriente en donde esta corriente es AC, y eso es bien importante, porque si esta corriente no es AC, quiere decir que el campo magnético si esta corriente fuese DC, el campo magnético que se produce aquí sería un campo magnético constante. Y si es un campo magnético constante, quiere decir que no va a haber entonces una corriente inducida. Quiere decir entonces que si esta corriente es AC, este campo magnético que se está produciendo aquí, de momento la corriente viene en esta dirección, de momento va en esta dirección, viene en esta dirección, va en esta dirección. Quiere decir que el campo magnético que está en esta región
es un campo magnético variable. Si ese campo magnético es variable, quiere decir entonces que este campo magnético variable va a inducir una fuerza electromotriz, en donde en esa bobina primaria la fuerza electromotriz va a ser igual, se conoce, ¿verdad?, como cuánto es ese voltaje en el primario, va a ser igual al número de vueltas que yo tenga en esa bobina primaria por cuánto es el cambio en el flujo magnético. Noten que si no hay cambio en el flujo magnético, entonces no habría una fuerza electromotriz en esa bobina primaria. En el caso de la bobina secundaria, note que está enrollada en esta región y la fuerza electromotriz en esa bobina secundaria sería entonces el número de vueltas que tengo en esa bobina secundaria por el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo. Y note que este no es el único diseño. Usted podría tener que estas bobinas estén entrelazadas. Quiere decir que, vamos a suponer que esta es la bobina primaria y que la bobina secundaria esté entrelazada entre esta bobina primaria. Y esta sería la primaria. Y en este caso se puede ver más claro que cualquier cambio en el flujo magnético que haya en esa bobina primaria va a ser el mismo cambio en el flujo magnético que tendría la secundaria. Naturalmente, eso depende del diseño en el que esté hecho ese transformador. Quiere decir que por inducción de Faraday, esa fuerza electromotriz, el voltaje que yo voy a sentir en esa bobina primaria, va a ser igual al número de vueltas que tenga primaria por el cambio en el flujo magnético que tenga en esa bobina. Y lo mismo va a ser en la secundaria. Y vamos a coger estas dos ecuaciones y las vamos a dividir. Vamos a dividir el voltaje de la secundaria entre la primaria. Y vamos a asumir que en un buen diseño de transformador, esos flujos magnéticos de la primaria va a ser el mismo cambio en el flujo magnético de la secundaria. Si yo divido esta ecuación entre esta ecuación, noten que tendría el voltaje de la secundaria entre el voltaje de la primaria, tendría el número de vueltas entre el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo entre el número de vueltas de la primaria por el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Y noten que estos dos términos, como son los mismos, se me cancelan. Quiere decir que esto termina como que el voltaje de la secundaria entre el voltaje de la primaria va a ser el número de vueltas que yo tenga en esa bobina secundaria dividido entre el número de vueltas que tengo en la bobina primaria. Y esto que está aquí se conoce como la ecuación de los transformadores. La ecuación de transformadores dice cómo el voltaje de una bobina secundaria está relacionado con la primaria. Y esto se divide en dos tipos. Nosotros podemos diferenciarlo entre lo que se conoce un step up, que implica que el voltaje en la segunda bobina es mayor que el voltaje en la primaria, o un step down, en donde estamos bajando el voltaje tal que el voltaje en la bobina secundaria es menor al voltaje de la bobina primaria. Si nosotros cogemos esa ecuación y la separamos para cuánto es el voltaje en la bobina secundaria, noten que el voltaje en la bobina secundaria depende de cuánto es el número de vueltas en la secundaria entre el número de vueltas en la primaria por el voltaje en esa bobina primaria. Quiere decir que en el caso especial donde la segunda bobina tenga más vueltas que la primera bobina, esto es lo que se conoce como un step-up transformer. Y es que el número de vueltas de la secundaria, al ser mayor que el número de vueltas en la primaria, este número que está aquí me da mayor de 1. Por lo tanto, ese voltaje de la secundaria debe ser mayor que el voltaje de la primaria. Quiere decir que tenía un transformador donde está subiendo el voltaje. Pero noten que esto no es tan simple como que yo subo el voltaje. Y vamos a ver luego que esto tiene unas consecuencias sobre la corriente. En el caso de un step down, en el step down, el número de vueltas de la secundaria es menor al número de vueltas en la primaria. Quiere decir que si el de la secundaria es menor que la primaria, este número que está aquí me da menor de 1. Por lo tanto, el voltaje de la secundaria debe ser menor al voltaje de la primaria. Pero todo esto no es tan simple como simplemente subir o bajar el voltaje. Hay que ver si esto tiene unas consecuencias en la corriente que yo tengo. Porque noten que en el caso de los dispositivos electrónicos, no solamente es el voltaje lo que se toma en consideración, sino también la corriente. Porque la combinación de la corriente y el voltaje es lo que me da esa potencia eléctrica
que consume el equipo. Quiere decir que por conservación de energía, la potencia salida no puede ser mayor que la potencia incidente. Y vamos a asumir que yo tengo un buen diseño de un transformador en donde se pierde poca energía. Si se pierde poca energía, quiere decir que la potencia de entrada debe ser aproximadamente igual a la potencia de salida. Y recuerden que potencia era igual a corriente por voltaje. Quiere decir que si son más o menos igual, vamos a aproximar que son iguales, que esa potencia, ¿verdad? Casi no se pierde nada en el camino. Por lo tanto, la potencia de entrada sería la corriente de entrada por el voltaje de entrada va a ser igual a la potencia de salida, que va a ser la corriente de salida por el voltaje de salida. Quiere decir que esta sería mi segunda ecuación de los transformadores que me relaciona cuánto es la corriente con el voltaje. Y vamos a ver ahora las consecuencias que tiene el yo subir o bajar el voltaje en términos de esa corriente. Quiere decir que yo acabo de encontrar que la corriente de la bobina primaria por el voltaje de la bobina primaria debe ser igual a la corriente de la secundaria por el voltaje de la secundaria, asumiendo que no se pierde energía. Quiere decir que esto lo puedo reescribir y voy a separar las corrientes de los voltajes. Tendría, si divido aquí entre voltaje de la primaria y divido aquí entre la corriente de la secundaria, yo tendría que la corriente de la primaria entre la corriente de la secundaria va a ser igual al voltaje de la secundaria entre el voltaje de la primaria. Y noten que ahora la corriente de la primaria está en un lado en el numerador, mientras que el voltaje de la primaria está en el denominador. Quiere decir que hay una relación que es inversa uno del otro. De hecho, lo podemos ver en esta misma ecuación. Si estas dos relaciones tienen que ser igual, si en este lado la corriente sube, quiere decir que el voltaje entonces tiene que bajar. Si en el caso de la secundaria el voltaje sube, quiere decir entonces que la corriente tendría que bajar para que esta multiplicación me quede igual. Quiere decir entonces que relacionándolo yo tendría que la corriente de la primaria entre la corriente de la secundaria es igual al voltaje de la secundaria entre el voltaje de la primaria. Y yo tenía en mi primera ecuación de transformadores en donde el voltaje de la secundaria entre el voltaje de la primaria era igual al número de vueltas de la secundaria entre el número de vueltas de la primaria. Quiere decir que yo puedo relacionar esta relación que tengo voltaje de la secundaria entre voltaje de la primaria y la puedo relacionar los cambios en corriente con ese número de vueltas. Quiere decir entonces que yo puedo reescribir en donde esa corriente de la primaria entre la corriente de la secundaria es igual al número de vueltas en la secundaria entre el número de vueltas de la primaria. Quiere decir que donde yo tenga que el número de vueltas de la secundaria, es mayor que la primaria, eso va a implicar que el voltaje de la secundaria es mayor que el voltaje de la primaria. Vamos a verlo aquí. Cuando el número de vueltas de la secundaria sea mayor al de la primaria, eso implica que el voltaje de la secundaria va a ser mayor al voltaje de la primaria. Sin embargo, en términos de la corriente, si el número de vueltas en la secundaria es mayor al de la primaria, si el número de vueltas de secundaria es mayor al de la primaria, eso quiere decir que la corriente en la primaria va a ser mayor. Si quiere, puede, ¿verdad?, separar esta ecuación como lo hicimos en la otra. Noten que la corriente de la primaria será igual a el número de vueltas de la secundaria entre el número de vueltas de la primaria por la corriente de la secundaria. Y lo podemos hacer también con este voltaje que teníamos acá, que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero el voltaje de la secundaria será igual al número de vueltas de la secundaria entre el número de vueltas de la primaria por el voltaje de la primaria. Y vamos a repetir esto mismo, a ver si todavía no lo ha visto. Cuando el número de vueltas de la secundaria sea mayor al de la primaria, cuando el número de vueltas de la secundaria sea mayor al de la primaria, este número me da mayor de 1. Por lo tanto, el voltaje de la secundaria es mayor al voltaje de la primaria. El voltaje de la secundaria es mayor al voltaje de la primaria. Sin embargo, cuando el número de vueltas de la secundaria sea mayor al de la primaria, el número de vueltas de secundaria es mayor de la primaria, este número me da mayor de 1. Pero eso implica que la corriente de la primaria es mayor que la secundaria. Quiere decir que la corriente en la secundaria va a ser menor a la corriente en la primaria. Quiere decir que esto nos relaciona, ¿verdad?, que hay una relación inversamente proporcional entre esa corriente y el voltaje. Y de hecho lo pudimos ver ya desde aquí arriba. Donde el voltaje sea mayor, en ese punto la corriente entonces va a ser menor. Donde el voltaje sea menor, entonces la corriente tendrá que ser mayor.
Y esa es una de las ventajas o desventajas de los transformadores que hay que tomar en consideración dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en ese sistema. Quiere decir que en esta lección lo que nosotros hablamos fue acerca de esa ley general de Faraday, en donde yo relaciono que el cambio en el flujo magnético lo que me está produciendo es un campo eléctrico inducido. Y el segundo tema que hablamos fue el tema de transformadores.